Buenas a todos y todas. Estamos aquí en CIM, en la Academia de Valencia. Yo soy Javier Soucase. Me acompañará Miguel Cañigral con todo el control técnico y María, una alumna que nos va a ayudar para hacer de modelo con los ejercicios prácticos. Vamos a empezar. Comparto la pantalla y empezaremos con la presentación. ¿La veis correctamente? Sí. El webinar que vamos a estar una hora de charla, media hora, 40 minutos teóricos y después unos 20 prácticos. Va a ser todo directo, que lo haré yo el trabajo, y después os dejaremos unos minutos para preguntas, aclaraciones, así que si tenéis cualquier duda las podéis ir comentando, pero hasta que acabe la charla no las contestaré. Siempre buscamos la formación durante las clases o en formación externa, centrándonos en el paciente, en qué podemos hacer para tratarlo mejor y para que funcione nuestro trabajo. Pero no nos cuidamos tanto, no nos preocupamos tanto del cuidado del propio masajista, cuando hay muchos estudios que demuestran que las lesiones son algo habitual, puesto que nuestro trabajo es bastante activo, demasiado activo. Entonces, el objetivo de este webinar es hablar de ese autocuidado nuestro. Primero trabajamos bien estable en nuestro cuerpo y después podremos trabajar mejor con el cuerpo de los pacientes. Vamos a empezar ya con la materia. ¿Por qué se generan esas lesiones o molestias frecuentes? Por las condiciones de nuestro trabajo. Nos mantenemos de pie, solemos inclinarnos hacia la camilla, con un trabajo continuo de manos. Todo eso hay unos cambios en la postura, básicamente una rectificación de la lordosis lumbar y aumento de la cifosis torácica, que genera más compresión en cargas entre los discos intervertebrales y en las propias vértebras, en las articulaciones cigapofisarias, y un esfuerzo excesivo de esos músculos. Con lo cual, las alteraciones de los propios huesos, de las articulaciones, de músculos y tendones están presentes, tanto en la columna como en otras zonas, hombro, antebrazo, mano. Estas lesiones con un nombre más técnico las podríamos tratar como cervicalgia, lumbalgia, solo significa dolor de esa región, artritis del pulgar por ese uso excesivo, rizaartrosis es el nombre técnico, y problemas en el hombro, sobre todo en el manguito rotador, en supraespinoso, infraespinoso, alteraciones del túnel carpiano, que es básicamente la compresión del nervio mediano en su paso por la muñeca, y problemas de epicondilalgia lateral, también llamado epicondilitis o codo de tenista. Estas alteraciones tenemos esa base teórica para refrendar lo que os estoy comentando, y así, viendo el marco teórico, entenderemos mucho más la importancia de prevenir o tratar esas molestias. En 2018, este estudio que os muestro, el primero de todos, en los últimos 12 meses los datos nos dicen que en los fisioterapeutas de las unidades de Madrid y Guadalajara, el 87%, el 84%, perdón, sufrió algún tipo de dolencia, lesión en el cuerpo. De ellas, la que más se repite es los problemas cervicales, con un 41%, los problemas lumbares, con un 39%, y también problemas de muñeca y mano muy cercanos al 30%. Si nos salimos de España y nos vamos a Ecuador, en Quito, hace un par de años, la tesis que hizo este profesor, Enrique Marcelo Haro, generó unos valores reducidos de dolor comparado con la anterior investigación, pero sí que vemos que alrededor del 32% de los encuestados tenían dolor de cuello. En zona lumbar en zona dorsal se acercaba al 14%, en zona lumbar al 15%, y también muñeca y mano eran otras regiones afectadas. Si nos vamos a Perú, en la Universidad de Lima, este estudio ya por fin no trabaja solo con fisioterapeutas o con profesionales sanitarios, sino que habla de las lesiones que se producen en los trabajadores de masajistas o que apliquen técnicas de masaje en esa ciudad. La estadística recoge demasiados valores, pero los vamos a simplificar con este gráfico y obviamos los fisioterapeutas, y hay demasiados estudios, nos centramos en nuestra profesión. Vemos que el cuello sigue siendo el mayor problema, con un 53% de lesiones, alteraciones.
seguido por la zona lumbar y el hombro con más de un 30%, y las manos, la muñeca, los dedos también roza el 30 o aumenta hasta el 34% en el caso de la muñeca. Entonces, esas regiones que estamos viendo que son las más afectadas son las que nos vamos a preocupar para intentar trabajarlas, evitarlas en la medida de lo posible o tratarlas cuando ya se haya dado la lesión, el dolor. La estructura general de la presentación va a tener 4 puntos. 3 puntos de indicaciones y de actitudes que podemos modificar antes, durante y después del masaje para intentar prevenir el dolor. Y un punto global que utilizaremos ejercicios para prevenir esas lesiones o tratar, dependiendo de cuál sea la situación actual de cada trabajador. Antes del masaje, en los cursos siempre damos tips para intentar movilizar, activar la musculatura. Después en la parte práctica, o sea, en la práctica profesional, es posible que se obvien o que se dejen de lado. Pero las movilizaciones activas, libres, sin ninguna resistencia, o las autorresistidas, las que generamos nosotros esa propia carga externa, pueden ser beneficiosas. Porque vamos a entender nuestro trabajo como si de atletas se tratara, como si de un deporte en el que exige unas demandas físicas y si no estamos preparados vamos a sufrir lesiones, sufrir problemas. Hay algunos deportes que están hasta 40 minutos entre calentamientos generales y específicos. No creo que vayáis a estar 40 minutos antes de empezar la práctica, pero en el caso sobre todo de las personas que tienen muchas horas de masaje seguidas, 10-15 minutos de activación sería fenomenal. Además de las movilizaciones activas, también hablaremos de los ejercicios de activación de la zona central, del core, del núcleo, en inglés, esta palabra tan utilizada y tan de moda últimamente, y los trabajos de musculatura profunda cervical, también torácica y lumbar, así como las respiraciones diafragmáticas. Aunque creáis de qué nos va a servir respirar mejor o respirar con el músculo principal, este diafragma, veremos estudios que nos demuestran la gran ayuda o la importancia del mismo. Vale, en cuanto a las movilizaciones activas o autorresistidas, lo mejor sería seguir un patrón o de proximal a distal, en caso de hombro, codo, muñeca y mano, o de distal a proximal. Los gestos que podemos hacer son gestos sencillos en el que tenemos ahí una batería de imágenes en las que vamos a movilizar articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas, muñeca, codo y hombro. Hacer abducciones y aducciones de dedos de articulación metacarpofalángica, flexión y extensión de articulaciones interfalángicas, un trabajo más específico de pulgar haciendo oposición o la oposición libre o encarando el pulgar a cada uno del resto de los 4 dedos de la mano. Son ejercicios sencillos, simples, que ya hemos dado. Otros que están poniendo en juego musculatura más profunda, como los interóseos dorsales o palmares y sobre todo los lumbricales, como el gesto de flexión y extensión metacarpofalángica, son gestos para empezar. Además de flexiones y extensiones de muñeca o rotaciones de hombro. El siguiente paso sería ejercicios autorresistidos. Con los dedos entrelazados podemos frenar la abducción y aducción o el separar los dedos entre sí. Podemos jugar en el cierre del puño de la mano o focalizar en el cierre de una mano y luego la otra. Y haciendo autorresistencia podemos trabajar los músculos epicondilios en la extensión de la muñeca y epitrocleares en la flexión, así como los rotadores externos de hombro. También los rotadores internos del brazo que ofrece la resistencia, pero lo que colocaremos es el codo a 90 grados, empujaremos hacia afuera el brazo para intentar frenar y trabajar de forma isométrica, sin movilidad o con mínima movilidad, esos músculos rotadores externos que ayudan a mejorar la alineación del hombro y reducirá la posibilidad de lesiones en el manguito rotador, sobre todo en el supraespinoso. Una posición de hombros elevada puede producir demasiado roce. ¿Qué más vamos a hacer? De esos ejercicios más suaves, de mano, muñeca, vamos a hacer ejercicios más globales, más intensos. Aunque en las imágenes tengáis todo sobre esterilla o sobre el suelo, una buena opción de reducir la carga sería trabajar sobre una camilla. Los pies en el suelo y los brazos en la camilla.
A la izquierda tenéis un paso, un cambio de la posición de plancha abdominal a tabla, desde apoyo de codos a apoyo de manos, en el que activamos tríceps, activamos hombros estabilizando la posición y sobre todo parte anterior de la zona abdominal. En medio de arriba tenéis un puente lateral, un side bridge, también para estabilizar el hombro en la posición de la mano. Este ejercicio lo haremos al final en la práctica, y activar toda la zona de caderas, el tensor de la fascia lata, glúteo medio, oblicuos, mayor y menor. A la derecha tenéis un bear dog, perro gato se suele decir en español, pájaro, bear, perro, o Superman, en el que activamos los músculos paravertebrales, sobre todo a nivel lumbar, glúteo mayor y a nivel torácico. Y el último es un ejercicio diferente, se llama maniobra doble mentón o flexión cráneo-cervical. Lo que estamos buscando es retraer el mentón, llevar hacia detrás, elevar la base del occipital y activar los músculos cervicales profundos. Todos estos los comentaremos más adelante. Antes de generar nuestro trabajo, cuando veamos las respiraciones diafragmáticas, que es un trabajo que en ejercicios de yoga, pilates, se utiliza mucho y cada vez más en deportes de resistencia, veremos que en un trabajo, en una investigación de 2018, en 3 minutos de respiraciones diafragmáticas, los pacientes consiguieron aumentar la temperatura corporal de las manos. Producía una vasodilatación y un aumento del riego sanguíneo y de los nutrientes que van a las manos van a favorecer o mejorar nuestro trabajo durante horas y horas a lo largo del día. Eso antes del masaje. Durante el masaje tenemos pocas cosas que hacer porque estamos pendientes del cliente, pero debemos tener claro que la camilla es nuestra aliada y los taburetes también. Tener un taburete a la altura del cabecero para cuando nos empieza a molestar o sobrecargar la zona lumbar o la zona cervical, sentarnos y trabajar o bilateralmente en ambos trapecios, labor de la escápula, esternocleidomastoideo, o unilateralmente, sería una buena opción para mantener la espalda más erguida y no inclinada hacia adelante. Sentarnos en el borde de la camilla cuando estamos haciendo un masaje en una zona lateral, dejar caer parte de nuestro peso en esa camilla, también sería una buena opción. Y más que cambiar nuestra postura, que hay modificaciones, lo que podríamos hacer si la camilla es hidráulica o eléctrica en el momento, o si es plegable antes del inicio del tratamiento, es cambiar la altura de la misma. La altura no es fija, no depende un poco del gusto de cada trabajador, pero si la colocamos más alta nos vendrá bien cuando tengamos dolores de espalda, por esa posición más erguida, y si la colocamos más baja utilizaremos nuestro peso para generar más presión sin tener que generar un extra de fuerza en las manos. Entonces, ante dolor de mano, de muñeca, de antebrazo, nos puede venir bien una camilla más baja. Cambiamos la superficie con la que masajeamos. El pulgar nos encanta, es sencillo de utilizar, muchos músculos tienen un tamaño parecido y longitudinalmente o transversalmente a ellos les damos caña. Pues la misma intensidad que queremos generar en el paciente nos va a volver con un desgaste, un sobreesfuerzo. Si los dedos los juntamos en la mano, vamos a ser capaces de generar más fuerza y de fatigar menos, más estabilidad en nuestra mano. Si utilizamos el codo para presiones o para trabajo de puntos gatillo, nos dejamos caer el peso y relajamos las manos, relajamos el antebrazo. Si utilizamos el antebrazo como superficie, podemos generar una carga, una presión muy fuerte en paravertebrales, en musculatura de la pierna, musculatura gruesa. Y si utilizamos los nudillos con el puño cerrado y la falange proximal en cara dorsal, es un trabajo que perfectamente podemos realizar sin generar demasiado esfuerzo. Además, pongo aquí en importancia el combinar nuestro trabajo. En clases lo comento 20.000 veces y aquí no lo podía dejar pasar. Olvidémonos de hacer un masaje de 1 hora o de 55 minutos. Por muy bien que lo hagáis, es una técnica única que el cliente va a percibir como lo que siempre ha recibido. Pero si generamos movilizaciones pasivas, son sencillas, son fáciles. Si generamos estiramientos, después veremos el debate de los estiramientos, pero es un estímulo en el que pueden ver los pacientes la mejoría de movilidad. Si trabajamos puntos gatillos o tracciones, vamos a estar relajando o cambiando la intensidad que percibe nuestro cuerpo. Así que buena opción hacer muchas más técnicas que no solo las de masoterapia. Y después del masaje
los gestos sencillos en los que cogemos un dedo y traccionamos de él, aunque podemos traccionar en diferentes articulaciones, si queremos la articulación interfalángica distal o interfalángica proximal, o cogiendo más en la base del dedo, la decoaptación se genera en articulación metacarpofalángica. Con la muñeca utilizaríamos el codo, la parte de las costillas para fijar el hombro y cogiendo en anillo la mano traccionaríamos. Son ejercicios para intentar mejorar el dolor, mejorar la carga de esas articulaciones. Reducimos esa compresión, esa presión que recibe la articulación o una decoaptación, es el nombre de la técnica, pues traccionamos en el mismo eje, en la misma línea de las articulaciones. El estiramiento lo he puesto en interrogantes porque hay muchos estudios a favor, muchos en contra, no son tan beneficiosos para prevenir lesiones a futuro, no son tan beneficiosos para conseguir mejorar o alargar músculo y tendón, pero sí que producen una reducción de la sensibilidad dolorosa, aunque ahí también hay conflicto en muchos estudios, y reducción de la activación neural. Para reducir esa activación, los órganos tendinosos de Golgi, los usos musculares estarán menos activos y reaccionarán de forma más lenta, entonces al acabar el masaje podría ser una buena opción. Y la crioterapia es la mejor forma de reducir la inflamación. Trabajo directo, el frío, sin tomar ningún medicamento o mediante bolsas de gel o introduciendo las manos en agua fría. Después la veremos. Aquí os dejo las imágenes de las tracciones de dedos que os he comentado antes y la tracción de muñeca, intentando coger como un anillo y abrazando, traccionar. En cuanto a la crioterapia, el efecto que producimos, como he dicho, es el de reducción de la inflamación, pero también se va a reducir el estímulo doloroso, el estímulo nociceptivo. No solo es importante la alteración del cuerpo, el dolor mecánico, sino también la percepción continua, la sensibilización central, la sensibilización que se genera por parte del cerebro ante un estímulo constante y la sensibilización periférica, los tejidos, lo rápido que reaccionan ante diferentes estímulos. Entonces, esa segunda parte es importantísimo para mejorar el dolor. Ya sea con una bolsa de gel, 8 o 10 minutos, si alargamos mucho más el tiempo de aplicación, en vez de producir una vasoconstricción, va a generar una vasodilatación reactiva y puede ser peor a la hora de tratar inflamaciones. O en el caso del agua, no hace falta que sea congelada, con cubitos, con sal para aumentar ese trasvase de energía, de temperatura. Con 10-15 grados y unos 10-15 minutos ya sería suficiente para tener ese efecto beneficioso y añadiéndole la presión hidrostática, la presión ligera que ejerce el agua en los tejidos. Todo eso era el bloque de indicaciones que podíamos modificar antes, durante y después del masaje, pero este es el bloque más importante de todo, que es el autotratamiento, los ejercicios que podemos realizar para mejorar a futuro, para prevenir lesiones a futuro o mejorar las que tengamos en el presente. Vamos a hablar de las medidas que no han resultado efectivas en los estudios, desarrollaremos más las respiraciones diafragmáticas y el resto serán ejercicios o de músculos profundos, que van a ser llamados también ejercicios de control motor, ejercicios de ergonomía postural, o de músculos más superficiales, del core, del núcleo. Incluso aunque no voy a desarrollar la importancia de la nutrición, somos lo que comemos, esa energía inmediata que vamos a darle al cuerpo. Tampoco voy a desarrollar el ejercicio físico, lo fundamental que resulta para todo. Y en este caso, en muchos estudios demuestran que hasta ejercicios inespecíficos como caminar, nadar, ir en bici, producen mejorías en el dolor y en la prevención de lesiones. Y, por supuesto, el descanso. Tenemos que entender nuestro cuerpo, como he dicho antes, como el de un atleta. O comemos bien, o nos mantenemos activos, o descansamos, o más pronto que tarde sufriremos alguna lesión. Como medidas no efectivas. En este estudio de 2016 observaron la influencia de llevar una faja externa, llevar un cinturón en zonas de trabajo, diferentes trabajos. No producía una mejoría del dolor y no prevenía episodios de dolor inespecíficos, episodios del típico dolor lumbar que aparece durante una semana, desaparece 3 meses.
No se trata de que un aparato externo nos estabilice la columna, sino de que sea nuestra propia musculatura la que genere esa fijación. El uso de plantillas. En casi todas las lesiones es tirar una moneda al aire. 50% mejora, 50% no mejora utilizar plantillas. Plantillas que en la mayoría de los casos valen 200 o 300 euros, plantillas que no nos están diciendo que por mejorar una lesión sea por solo el implemento, porque también hay lesiones o hay dolores que se regeneran por sí solos sin hacer ninguna modificación. Los cambios ergonómicos, la altura del ordenador, la altura del asiento, son tantas horas que vendrá bien, será mejor tener una postura más equilibrada, pero por sí solos no son un ejercicio, no es un cambio en nuestra vida que produzca estabilidad a la hora de no sufrir dolor. El resto sí, en la segunda línea, los ejercicios de activación lumbar, abdominal, glútea, sí que generan una estabilidad, una reducción del dolor, y lo que buscamos no es salvar el presente inmediato, sino a futuro que ese ejercicio físico sea lo más parecido a una pastilla. Ejercitina, le llaman en medicina, la píldora diaria. Pues tenemos que cambiar nuestra mentalidad, y quien haga ya ejercicio, combinarlo con ejercicios que veremos ahora, y quien no, que empiece a cambiar su modo de vida. Vamos a ir desarrollando uno por uno. Y solo al final daremos ese ejemplo práctico. En cuanto a las respiraciones diafragmáticas, intentamos evitar que aumente el tono muscular de aquellos músculos accesorios a la respiración, sobre todo los escalenos y el esternocleidomastoideo en posición anterior y lateral de cuello, de zona cervical, producen un aumento de la activación ante situaciones de estrés, de ansiedad emocional, y eso generará dolor y desequilibrio muscular, que ya veremos que en los estiramientos no es tan importante relajar la musculatura tensa, sino generar un equilibrio entre la musculatura débil y la musculatura fuerte. La respiración más rápida y superficial no genera una optimización del intercambio de gases. No consigue reducir los niveles de CO2, no consigue estabilizarlos, que diga, y ello puede llevar a un aumento del pH que tendrá que estar contrarrestando el cuerpo constantemente. Esa ventilación alveolar corta, diferente, que no permite profundidad respiratoria, no permite hacer que el oxígeno llegue a los pulmones, a la zona, a los lóbulos más inferiores, perjudica negativamente nuestro esfuerzo físico. Aumenta el sistema nervioso, la excitabilidad, el sistema nervioso simpático, genera más activación, y todo esto puede influir negativamente en épocas de irritabilidad, tensión, fatiga o ansiedad. Hay estudios científicos que nos relacionan las respiraciones diafragmáticas con efectos beneficiosos para el cuerpo. En este caso, una revisión de estudios científicos de la década de 2010 a 2020, se observó que la presión arterial reducía, la estabilización de la frecuencia cardíaca era muy importante también, y reducía, incluso en un estudio consiguieron ver reducciones del dolor. En otros estudios, para maratonianos, para gente activa, y nosotros tenemos que considerar nuestro trabajo como igual de activo que cualquier ejercicio, cualquier deporte, en adultos sanos mejoraba un 23% la capacidad de realizar ejercicio físico en aquellas personas que habían entrenado musculatura inspiratoria específica, respiraciones abdominales o respiraciones diafragmáticas. Desde 2006 el estudio, y hace un año, 2022, con niños físicamente activos, vieron que la mejoría también se constataba en un aumento del V2 max, de la capacidad máxima que tenían de incorporar a sus pulmones oxígeno. Después veremos en la parte práctica, pero para avanzar ya la explicación, intentaremos inhalar por la nariz, hay mayor humedad y control del aire que introducimos en el cuerpo, reduciendo el diafragma, que es un músculo en forma de cúpula, aplanándolo, descendiendo, empujando las vísceras hacia adelante, y lo que veremos es el abdomen cómo se hincha.
Y a la hora de exhalar, soltaremos aire por la boca y contraeremos abdominales. Porque hay una sinergia entre contraer abdominales y relajar diafragma y al revés, relajar abdominales y activar el diafragma. Para la gente que no está entrenada, no va a salir de la noche a la mañana correctamente, pero con el trabajo continuo vais a conseguir que cada vez más ese patrón ventilatorio sea automático con el diafragma y no depender de los músculos accesorios. Más o menos el tiempo de inspiración y expiración supera los 2 segundos y el tiempo de trabajo no está fijo. Hay estudios que prefieren estar 15 minutos haciendo trabajo de respiraciones diafragmáticas, pero con 5 o 10 tendríamos más que suficiente para empezar a cambiar ese patrón ventilatorio. Otros ejercicios de activación de la musculatura cervical profunda, tanto flexores sobre todo como extensores. En 2019 se encontró una diferencia mayor, casi el doble de mejoría en los sujetos que hicieron en ese estudio científico entrenamiento mejorando la asesoría, la ergonomía, con ejercicios de control motor. El control motor es un trabajo profundo de baja carga, de baja intensidad, pero específico de esa musculatura tónica, que es la que tiene que estar en trabajo muchas horas durante el día. Y una máquina de biorretroalimentación, biofeedback, que simplemente es una máquina que te da información sobre si estás activando en mayor medida o no los músculos que nos interesan. Esa mejoría era del 33% y del 18% en el grupo control, que es un grupo con ejercicios clásicos de TENS para reducir el dolor, electroestimulación, ultrasonidos y movilizaciones pasivas y estiramientos. El grupo de Deborah Fala, Wendell June, Bill Vicentino, Paul Hodge, que son los autores más reconocidos en este mundillo del ejercicio del control motor, vio que existía un beneficio mucho mayor en la ergonomía, en el control de la postura y el ángulo de la posición cervical y sobre todo reducción del dolor cervical cuando se entrenaban los flexores cranocervicales, que es un ejercicio que ahora nombraré, con ejercicios de baja carga, mucho mayor que si eran ejercicios clásicos de resistencia progresiva, como colocar manos para generar fuerza en el cuello, en inclinaciones, en flexión y extensión, o colocar pesos añadidos. Esta es una imagen de los ejercicios de activación de la musculatura cervical profunda. En 2009 analizaron las posibilidades que tenía en cuanto al dolor y en cuanto a las bajas laborales, los ejercicios en los que se hace una retracción de la mandíbula, una elevación de la base del occipital y de forma muy ligera generamos presión, ya sea de pie con el reconocimiento libre nuestro o tumbados boca arriba con un medidor de presión, un tensiómetro que no se aloja en todo el brazo sino que se deja apoyado recto y la presión que generamos con la columna cervical se mide en milímetros de presión, en milímetros de mercurio. Con presiones de 18, 20, 22 milímetros de mercurio eran los mejores beneficios para activar esa musculatura cervical profunda, los flexores. Y después con ese cambio de la posición, iniciada siempre en el mentón, en la zona cráneo-cervical, en las 3 primeras vértebras, Atlas, Axis y C3, se pueden generar otros movimientos de extensión en extensores cervicales profundos o iniciar el movimiento en musculatura flexora cervical y después generar otros movimientos más clásicos. Todo ello generaba una evolución mucho mayor del dolor y recordemos que es la primera causa de dolor en masajistas y en sanitarios que trabajan básicamente alrededor de la camilla. Además de esa activación cervical, sobre todo veremos hoy una activación global de la columna. En este estudio de 2022 había muchas preguntas a fisioterapeutas australianos y buscaban cuál era la posición idónea para mantenerse sentado mucho tiempo. No es que haya una posición mejor que otra, solo que hay posiciones que pueden ser más agresivas si se mantienen mucho tiempo. Pero lo ideal no es mantener una única posición, sino hacer cambios de posición. De todas estas, la figura quinta y la figura novena eran las que con mayor cantidad de veces, a mayor número de veces, se elegían como la idónea. Pero había muchos trabajadores, muchos profesionales que consideraban que en la posición que estaba más a gusto era
otras, que no estaba tan correctamente alineado. Por eso lo de la ergometría, por eso poner en duda si hay un solo gesto o una posición idónea, que es la que tenemos que adoptar todos. Vamos bajando, descendiendo y ahora nos vamos a meter de lleno en la activación del core, del núcleo. Los ejercicios de core están hiperextendidos a nivel de ejercicio físico y a nivel de rehabilitación y los tenemos que utilizar nosotros para servirnos de esa prevención de lesiones. En 2015, los pacientes que tenían dolor lumbar inespecífico, sin una lesión concreta, ni de hernia, protusión o artrosis apofisaria, obtuvieron unas mejorías similares en el dolor y en la funcionalidad del cuerpo cuando aprendieron a realizar esos movimientos controlados de baja carga, control motor. Con respecto al grupo que generó ejercicios de fuerza clásica de la región lumbar, abdominal, pélvica, piernas. ¿Qué nos está diciendo esta investigación? Que cuando nos vamos a zonas, regiones más altas, en las que la movilidad es lo importante, generan mejores beneficios el ejercicio específico de control motor. Pero cuando nos vamos a zona lumbar, que quien no habrá tenido dolor en la zona lumbar alguna vez, incluso quien no la siente en el momento del tratamiento, del trabajo, ya no es tan importante que el control sea profundo y los ejercicios clásicos también funcionan. Incluso otros estudios demuestran que no hay un músculo clave, no hay un músculo diana que trabajar, sino que la activación de transverso, oblicuos, multífidos, glúteo mayor, la activación de todos esos músculos a baja escala es más beneficiosa que conseguir uno o dos músculos muy potentes. En 2018 vieron que los programas de control motor, de estabilización y refuerzo muscular, como digo, también son eficientes, son eficaces en la reducción de ese dolor lumbar crónico mantenido, pero los ejercicios aeróbicos no ayudaban tanto en esa reducción o en algunos casos incluso no producían ningún cambio. Por eso os voy a presentar dos opciones. Esta es una opción aislada con ejercicios. Stuart McGill es el primero, el pionero de guiar sus estudios y la información en este campo, con ejercicios clásicos y otros más nuevos. Y está la opción de ir integrando poco a poco los ejercicios de control motor, de musculatura profunda primero, luego ejercicios aislados de musculatura más superficial y después integrar esos cambios en la alineación de la columna, en curvas más neutras, colocar la espalda recta no nos viene bien para soportar cargas del día a día y sí mantener la curvatura normal, pues intentar esas posiciones adaptarlas a ejercicios más globales o posiciones del día a día. Así que como resumen de la parte teórica, hay muchos estudios que han analizado si hay una intervención mejor para el dolor lumbar o cervical. Y si tuviéramos que elegir una, el control motor, la musculatura profunda, activación de la musculatura profunda sería la idónea. ¿Por qué? Porque ante dolor crónico, ante dolor de larga evolución, esa musculatura se inactiva y la musculatura superficial se activa en exceso. Se producen puntos gatillo, zonas de sobrecarga. Hay una escuela australiana con autoras como Shirley Sharman, Gwendolyn Yoon, Deborah Fala, que basan todo su trabajo en ese estudio de trabajo de control motor. Y otra escuela de trabajos más globales de estabilización, de fuerza no clásica, pero sí enfocada a controlar unos ejercicios sin que haya una carga excesiva externa. Y todas estas intervenciones han mejorado para el dolor a corto plazo y por lo menos para aguantar un año con buenas sensaciones. Lo que quiere decir es que ningún trabajo que hagáis hoy os va a durar para dentro de 5 años, con lo que hay que cambiar ese estilo de vida por un estilo de vida activo. Esa preferencia del control motor y la estabilización articular es importante recalcarla porque no nos sirve solo hacer ejercicio, que más vale eso que nada, sino que sea un ejercicio específico. Ahora vamos a empezar en la práctica. Voy a preparar tu camilla, vamos a cambiar y duplicamos, dejo de duplicar, se ha compartido la pantalla y veremos ejercicios, algunos son algunos son más clásicos, ya los conoceréis, algunos de ellos, otros son más nuevos.
iré recordando partes de conceptos que hayamos visto. La aprovecharemos para apoyar en el abdomen y se dará que nos dé más feedback, más información. Como he dicho antes, vamos a empezar respirando, inhalando por la nariz, lentamente, y vamos a hacernos la idea de ese músculo tipo paraguas, tipo bóveda, que va a descender, que es nuestro diafragma, y que al empujar las vísceras se elevarán el abdomen, se ampliarán la base de las costillas y el diámetro transversal y sobre todo el diámetro longitudinal desde abajo. El diafragma actúa como un émbolo, traccionando de los pulmones y mejorando esa capacidad pulmonar. Cuando suelte el aire, va a soltar el aire por la boca y hará una ligera presión abdominal, porque contrayendo los músculos abdominales se va a relajar el diafragma y ascenderá, y cuando coja aire por la nariz va a relajar los abdominales para activar el diafragma y descender la cúpula, descender el músculo. Entonces, capturas aire por la nariz, inhalas, unos 3, 4, 5 segundos y exhalas apretando abdominales. Tenemos que percibir que la mano del abdomen se moviliza y la mano del diafragma no. Cuando vayamos percibiendo poco a poco, no es algo que aprendamos a la primera, iremos profundizando para intentar solo activar musculatura diafragmática. Más adelante podemos combinar, empezar por el abdomen, hacer una respiración total en la que también activemos caja torácica, pero ahora mismo lo que me interesa es trabajar solo un músculo, ser más eficientes, intentar reducir esa activación de la musculatura accesoria, pues calenos o esternocleidomastoidea. Estos ejercicios ya hemos visto que para calentar, para activar la circulación sanguínea pueden venirnos muy bien, y para reducir el estrés después de todo el día, activar musculatura profunda, incluso se puede entender un músculo también que forma parte del core, del núcleo del cuerpo, y mejorar esa eficiencia de captación de oxígeno. Los gestos de respiraciones diafragmáticas se pueden hacer en decúbito lateral, en sedestación, incluso en ligera inclinación o flexión de tronco, pero esos cambios de posición para mejorar la ventilación en un pulmón o en otro o en una zona ya es demasiado profundizar en el temario. Respiraciones diafragmáticas nos van a dar buenos beneficios y variados, así que un ejercicio fácil para adaptar a nuestro día a día. Otro ejercicio, siéntate, en el que vamos a controlar toda la columna. Bueno, mejor siéntate, sí, así, saca las piernas por los lados, horcajadas. Débora Fala, sobre todo, es la pionera de este ejercicio y el grupo de fisioterapeutas australianos, en los que vamos a intentar controlar motormente la columna. Nuestra percepción no debería ser una activación grande de toda esa musculatura. Si lo percibimos es que estamos activando musculatura superficial, y sí ligeros cambios que se producen sin tensar la zona. Primero, vamos a entender que si a la altura de las crestas ilíacas nos vamos a la columna lumbar y estaríamos más o menos a altura de L4, cuarta vértebra lumbar, en esa vértebra y en la inmediatamente inferior, L4 y L5, tenemos que percibir que se hunden ligeramente hacia adentro. Ya hemos hablado que la postura de pie genera una rectificación de la lordosis y un aumento de la cifosis torácica. Esa posición recta es nociva. Las curvas deben mantenerse en neutro, lo más neutra posible, lo más centradita. Y en esa activación la musculatura profunda trabaja no sacando glúteo y hundiendo zona lumbar de forma exagerada, sino generando solo esa mínima anteriorización de las dos últimas vértebras cervicales, lo que se llama lordosis lumbar corta. A partir de ahí es como la base de la pirámide, que vamos a estabilizar toda la columna y creceremos, activando multífidos, activando musculatura profunda cervical. Vamos a erguir esa columna como si quisiéramos crecer hacia el techo.
Ese segundo paso. Tercer paso, el ángulo inferior de la escápula lo vamos a llevar hacia abajo y hacia adentro, mínimamente. Si lo queremos ver en un espejo, nuestros hombros se irán ligeramente hacia detrás y hacia abajo. Así activamos trapecio inferior y ese músculo nos da mucha mejor alineación, junto con el serrato anterior, de toda la articulación glenohumeral. Los problemas de hombro, que también son de los más habituales, podrían ayudar, porque una mejor alineación significa menor roce de las estructuras, sobre todo tendinosas. Y en último momento, en último punto, los ejercicios que hemos visto de activación cráneo-cervical, flexión cráneo-cervical, se entienden con dos movimientos. Si nuestra cabeza es una pelota y el cuello un palo, lo que vamos a hacer es rodar esa pelota. No vamos a aumentar la curva total en extensión ni en flexión, sino que nos centraremos en, como he dicho, las tres primeras vértebras cervicales, y lo que generaremos será un movimiento hacia adentro y hacia detrás del mentón, ligera protracción, ligera retracción de la mandíbula, y un movimiento en ascenso de la base del occipital. En esa posición revisamos que no tengamos ninguna zona tensa, ninguna zona rígida, y lo mantendríamos unos 10 segundos. Cuando ya tengamos ese tiempo, soltamos. Y aunque lo he ido explicando lentamente, va a ser más rápido el cambio. Repetimos porque para mí este es el mejor ejercicio, el más global, y con una posición que podemos mantener. Esos fisioterapeutas australianos dicen que se pueden mantener 100 veces al día, 1000 veces. Son músculos que van a trabajar horas y horas y no se van a fatigar, pero sí que necesitamos activarlos. Lordosis lumbar corta, extensión torácica, o mejor dicho, una reducción de la cifosis torácica con unos músculos paravertebrales profundos, posición en retracción y descenso de las escápulas. Tenemos que ver que ese ángulo inferior de la escápula marca hacia abajo y hacia adentro, y la flexión cráneo-cervical. Esa posición. Chequeamos que no generemos una carga extra, que no estemos en tensión, rigidizando. Eso sería nuestra sensación de musculatura superficial trabajando. Y si nosotros no tenemos prácticamente sensación, feedback de ejercicio, de esfuerzo, realmente es lo que estamos haciendo. Un ejercicio de baja carga que activa la musculatura profunda. Vale, túmbate igual que estás. Ese último gesto, ese último movimiento, lo podríamos hacer solo en la parte cervical. O el paciente sigue con la vista la yema de mis dedos, o yo, bueno, el paciente o nosotros, para entenderlo, o yo genero ese movimiento de deslizar la cabeza por la camilla, o consigo hacer un cambio en la posición y lo mantengo. Cualquiera de las tres opciones me van a facilitar. El movimiento ocular facilita la activación profunda. Lo que busco es cambiar la posición en flexores craneocervicales o cervicales altos, y en los estudios teníamos la presión, el medidor de presión arterial bajo para percibir que se comprimía ligeramente, y el manómetro, el medidor de presión delante, para pautar unos niveles de intensidad cercanos a los 20 milímetros de mercurio de presión. Pero lo podemos hacer sin material. Es más, todo lo que estamos viendo es con nuestro propio cuerpo, por no tener bandas, elásticos y por poder realizarlo en cualquier momento. Sin material vamos a percibir ese movimiento, ese cambio de posición. Si nos tocamos la musculatura anterior, no tiene que estar activada, el esternocleidomastoideo. Si tocamos y movemos laringe y tráquea, se pueden deslizar sin problema, no están rígidas. Eso sería un feedback, una forma de asegurarnos que el esfuerzo se trabaja con la musculatura profunda y no estamos tensando la musculatura superficial. Aparte de esa posición, con la misma técnica o con la misma idea de movimiento, siéntate hacia los lados, por fuera de la camilla, así para estar estable. Inclínate un poco hacia adelante. Apoya manos, fija. La misma teoría de la activación profunda de los músculos flexores craneocervicales la podemos utilizar en los músculos extensores craneocervicales.
Primero, en este caso, va al contrario, la mandíbula genera una protracción, un movimiento hacia adelante y se genera, manteniendo esa posición, una activación de la musculatura extensora profunda. Aunque la mayoría de estudios demuestran que es más importante esa activación de la musculatura flexora para alinear de forma mejor y reducir la presión en los pilares posteriores de las vértebras y sus articulaciones. Eso en cuanto a trabajo de control motor. Es diferente, no sé si os sonaba, lo conocíais, pero aunque no tenga carga, resistencia, es el que mayores beneficios tiene. Y después nos vamos a meter en el trabajo de activación muscular ya clásica. Vas a venirte boca abajo. Apoya aquí manos, rodillas arriba. Brazos o manos bajo de los hombros. Lo que intentamos es lo que hemos ya aprendido de hombros descendidos y escápulas en aducción y descenso, mantenerlo. Rodillas por debajo de la cadera. En esa posición recta vamos a hacer un ejercicio muy clásico. Son ejercicios de clap o ejercicios de columna de movilización que tienen su lógica. La lógica es generar movilización en todos los tejidos musculares, fasciales, raíces nerviosas y un primer ejercicio porque también hay beneficios en cuanto a la mejora de la movilidad, no solo en cuanto a la mejora de la fuerza. Entonces, los pasos los podemos iniciar desde la cabeza o desde la cadera y zona lumbar. Yo prefiero desde cadera y zona lumbar. Primero vamos a meter ombligo, hundiendo. Después vamos a meter zona de tórax. Aumentamos generando una convexidad superior, una convexidad posterior en rectificación lumbar, aumento de la cifosis torácica y después hundiremos metiendo la cabeza hacia adentro. Generamos ese arco completo, igual que hemos ido de abajo a arriba, de caudal a craneal. Vamos a empezar cambiando la posición, hundiendo zona lumbar, elevando isquiones, elevando glúteo. Esa zona lumbar sigue vértebra a vértebra, hundiéndose columna torácica. Y acabamos levantando la mirada, levantando los ojos, generando un aumento de la extensión cervical. No hay carga axial, no hay presión en las vértebras, es un trabajo de movilidad muy ligero que aunque lleguemos a límites mayores no debería producir ningún problema. Entonces haríamos diferentes cambios en generar el gato enfadado o el camello y el dog o la posición invertida de extensión. Eso, ejercicio global de columna cervical. Aprovechamos esta posición para ver otro ejercicio también muy clásico llamado Superman o Bear Dog, en el que vamos a colocar la espalda en una curvatura neutra, natural, ligera curva lumbar, ligera lordosis, no generamos un dorso plano completamente torácico y mirada o hacia abajo o en diagonal hacia adelante para que exista esa lordosis cervical. En esa posición toda la zona se mantiene estable mientras nosotros cambiamos la posición de las extremidades. Lo más suave sería levantar solo una extremidad, una pierna o un brazo, pero este ejercicio clásico exige trabajo bilateral de extremidades opuestas para intentar mantener. O de forma isométrica y aguantamos 5 o 10 segundos, vuelve a bajar lentamente, o con movimiento lento pero más dinámico, en el que cuando alcance la postura extendida vuelva a bajar. Lento y cambio. No se trata de llevar resistencia extra, peso extra arriba, sino de activar esa musculatura. Más lento. Y tenemos esas dos opciones. Vale, suéltalo. Y vas a venir de lado. Cara allá, al revés, cara allá. En esos ejercicios, para activar musculatura lateral, oblicuos, sobre todo glúteo medio, está el side bridge o el puente lateral. Nosotros vamos a apoyar codos y antebrazos. El codo quedará por debajo del hombro para tener mejor alineación. Las piernas, en un principio, flexionadas. Así hay más peso cerca de los ejes de giro, que son la columna y la cadera, y será más suave.
Y en esa posición, con una curva neutra lumbar, porque este ejercicio se ha estudiado en diferentes posiciones, en rectificación, en aumento de la lordosis, y los mejores beneficios se consiguen en una curva lordótica neutra, vamos a elevar la cadera. Mantenemos el contacto solo en rodillas y en codo-antebrazo, y mantiene la posición. Hay variaciones del ejercicio en los que el brazo se eleva, se desciende de golpe, se juega con esa inestabilidad para activar más el abdomen, o extendemos la pierna de arriba, o extendemos las dos piernas para aguantar. Baja. Lo que pasa es que lo vamos a adaptar. Si estamos en una época o en una fase de dolor, lo haremos más suave para reducir el dolor. Si estamos en una fase de prevención y ya conocemos o hacemos ejercicios de esa zona central, lo podemos hacer más intenso, con piernas rectas. Y ahora, boca arriba. Acostada boca arriba. Hay un ejercicio clásico, muy de moda últimamente, pero que se lleva utilizando décadas, que es el puente de piernas o el hip thrust. Trabajas zona lumbar, trabajas glúteo, trabajas isquiotibiales y esa activación de elevación, sin llegar a aumentar en exceso la zona lumbar, descendiendo antes de llegar a apoyar el glúteo en el suelo o en la camilla, volveríais a elevarla. Es otro ejercicio importante para añadir, aunque no lo tengamos en la presentación puesto. En muchos estudios lo añaden a los clásicos, al Big Three que se llama de Stuart McGill, que son los otros ejercicios que hemos visto, y este que se llama libélula, dead back, libélula muerta, en la que mantenemos una posición de flexión de 90 grados de cadera y de rodilla. Los brazos están en flexión de hombros y extensión de codos. Desde esa posición podemos hacerlo más fácil o más difícil dependiendo de la intensidad que queramos generarle. Es como antes el Superman. Si generamos un movimiento de una extremidad, es más fácil, más sencillo. Si es la extremidad superior es menos peso, más sencillo mantenerlo. Si es la extremidad inferior, un poco más complicado. Pero el objetivo es que primero en esa posición la zona lumbar esté casi recta, la zona torácica ahí no podemos influenciar en ella, y las escápulas estén en descenso. Esa posición tenemos que intentar mantener mientras la resistencia que van a ser nuestros propios brazos se alejan del eje de giro, y en el peor de los casos, o en el caso más intenso, llevaremos la extensión de cadera y flexión máxima de hombro. Vuelves a juntar a la zona central y vamos trabajando, igual que en el Superman, en extremidades contrarias. La de arriba se mantiene y la extensión de brazo y de pierna vuelve. Ese ejercicio es un ejercicio clásico, o sea, clásico con la idea clásica de abdominales, pero sin generar una compresión, que es el encogimiento, el crunch típico, que aumenta bastante la presión intraabdominal. Como último ejercicio veremos un ejercicio de Stuart McGill en el que se genera ese encogimiento, pero mínimo, y la PIA, la presión intraabdominal, no sufre tanta elevación. Las manos se pueden apoyar a los lados o debajo del glúteo para intentar buscar una posición lumbar confortable. Esto ya son ejercicios más de tratamiento, terapéuticos. En esa posición podemos estirar una pierna, mantener la otra flexionada y generar un mínimo encogimiento en el que las costillas ascienden, y en cuanto la cabeza ya ha ascendido, vuelves a bajar. Es un curl up, se llama el ejercicio. Son movimientos muy lentos en los que esa activación no es solo de musculatura más superficial, como el recto anterior, el recto abdominal, sino también oblicuos, internos y transverso del abdomen, que en ese gesto abdominal, en ese core o en ese núcleo, es el músculo que más estudios ha recibido. Cambiaríamos la posición de la extremidad que está flexionada y la que está extendida a lo largo de la camilla y generaríamos otros movimientos que, como he dicho antes, no voy a pautar como una receta en cuanto a series y repeticiones. Bueno, gracias, María. Estos ejercicios
Y muchos otros combinados son los que espero que vayáis introduciendo en vuestro día a día. Y como he simplificado en una diapositiva, nutrición, ejercicios, si son específicos, mejor, y descanso, para intentar o tratar lesiones que ya tengáis o prevenir lesiones a futuro, porque nuestro trabajo va a exigir mucho desgaste y mucho esfuerzo, tanto articular como muscular. Así que os doy las gracias a todos por estar aquí aguantándome una hora de charla teórica y ahora es vuestro momento, el momento de que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, me la hagáis para intentar clarificar todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que vamos a daros esos minutos para cualquier duda, cualquier aclaración. Voy a ver y a leer. Vale, aquí tengo algunos mensajes durante la charla. Gracias, María, por todo. Y lo que me interesa es que aunque hayamos comentado muchos temas, creo que no me he dejado nada en el tintero. Ahora me ayudará Miguel en cuanto a si ve alguna pregunta. Sobre los isquiones, ¿no? Algo he leído ahora. Amparo Sales, buena alumna que he tenido en este curso. Último, me especificará la pregunta sobre los isquiones o los isquiotibiales o a qué se refería. No sé si al duplicar la pantalla o al cambiarlo a la cámara. No puedo leer aquí los comentarios. Vale, Palmira Barreiro dice que durante un masaje se lesiona el dedo índice y el corazón por un impacto. Alivia el dolor interno en dedo índice y corazón, que sufro. Las lesiones de dedos, de articulaciones interfalángicas, son bastante lentas de recuperar, porque si se genera una inflamación, un edema en la cápsula, esa reabsorción es muy lenta. Si dices que por un impacto, no sé si hubo un movimiento más excesivo de las falanges y produjo un ligero esguince, o solo fue la artritis con la inflamación de la articulación. Pero en general los dos elementos que hemos visto serían los importantes a tener en cuenta. Por un lado, si hay una inflamación, si hay un dolor elevado, la crioterapia directa, la bolsa de gel se puede colocar igualmente por encima y por debajo del dedo y podría ayudar a reducir esa pequeña inflamación. Y los gestos de tracción, cuando ha producido un aumento de la compresión, un aumento de esa presión interna articular, lo más sencillo, es una maniobra inespecífica, pero que tiene buenos resultados, es generar la tracción de dedos, ya sea en articulación interfalángica distal o probablemente sea la proximal, la articulación que une falange proximal y falange media. Coges a nivel de la falange media y generarías esa tracción que lo puedes hacer continua, tracciono durante 10 segundos, por ejemplo, o alterna, tracciono 1 o 2 segundos, paro, vuelvo a traccionar. Los trabajos de musculatura profunda de manos se pueden utilizar o en ejercicios específicos de flexión y extensión o en ejercicios más globales en los que metamos la mano en un cubo con piedras, con arena, con diferentes superficies y hagamos esa resistencia o esa movilidad. Con lo que, bueno, pues de forma natural o de forma libre y con lo que hemos visto en la presentación, esas actuaciones podrían ayudarte y espero que te ayuden a mejorar tu dolor de dedo. ¿Cómo podemos, Ana Gómez pregunta, cómo podemos hacer un correcto punto de presión para que la articulación del pulgar sufra lo menos posible? Pues vamos a entender que si vais a apoyar el pulgar
igual podéis apoyar un nudillo, la cabeza de un metacarpiano, o igual podríais apoyar el codo, o podríais compraros algún elemento como las barras presoras en las que presionáis con ese elemento y no con vuestra mano. Yo gasto mucho en la práctica diaria un utensilio en el que no presiono directamente con los dedos, y cuando el paciente está boca abajo muchas veces me pregunta, ¿cuánta presión estás haciendo con la mano? No sabe diferenciar, sobre todo si está boca abajo y la espalda tiene menos puntos de sensibilización, no sabe diferenciar si la presión la hago con un dedo o con un utensilio. Entonces, por un lado, utilizar otro utensilio puede reducir la carga, y por otro lado, cuando la presión la generas en una alineación correcta, en una alineación constante, en un movimiento completamente vertical, la carga que recibe el pulgar es mucho menor. Así que tanto con el pulgar como con el codo, aunque es menos importante, o como con cualquier otro dedo, si generas presión y esa presión es completamente vertical, completamente perpendicular al tejido, y las articulaciones las alineas correctamente, no va a haber tanta fatiga o tanto estrés en esa articulación. ¿Qué utensilio? Preguntan, pues se llama Riccieli's Pain Reliever. Stefan Riccieli es el autor de ese utensilio, pero no deja de ser una especie de martillo que intenta combinar, por un lado, la terapia de ganchos, que hace movilizaciones fasciales, y por otro lado, diferentes superficies. Stefan Riccieli's Pain Reliever, pero también hay barras de presión de madera, y con vuestro propio cuerpo, si generáis esa presión completamente vertical, en el que las alineaciones estén correctamente colocadas en la articulación del pulgar, debería reducir mucho la carga. Faizuri pregunta, cuando hago las terapias no tengo molestias, pero cuando hago una limpieza en casa me duelen mucho las muchachas, bueno, muñecas, entiendo, ¿no? Bueno, estos ejercicios, aunque los vemos porque nuestra profesión genera algunas lesiones de forma habitual, pero se pueden aplicar y trasladar al día a día. Cualquier gesto deportivo, cualquier gesto de limpieza implica cambios en la posición del cuerpo, mayor presión, mayor fuerza de alguna musculatura, inclinaciones en la columna mantenidas, que pueden tener efectos positivos. Pero para prevenirlo hay que trabajar de forma activa, ya sea musculatura profunda o musculatura superficial, pero toca cambiar y no esperar a que me duela para tomarme algún medicamento o hacer reposo. Está bastante demostrado que el reposo total es perjudicial, porque realmente estamos atrofiando la musculatura y estamos eliminando un estímulo necesario. Entonces, vida activa, sí o sí. Ana Gómez utilizaba un punzón de madera, pero no tengo tanta exactitud como con el pulgar. Al final tenemos que palpar con los dedos, percibir la zona, quitar el dedo y presionar con el utensilio que sea. Y pedirle siempre al paciente, al cliente, su percepción. No trabajamos con técnicas de digitopresión a nuestro libre albedrío, sino que tenemos que estar preguntándole las sensaciones que percibe de mayor o menor dolor, cuando modifica, si hacemos una técnica de Jones o de tensión contra tensión, tiene que reducir mínimo un 40% para que sea eficaz, o si trabajamos con técnicas de presión isquémica, que debes ir manteniendo y aumentando esa presión conforme reduzca el dolor. Vale, Ana Gómez me da las gracias, de nada, cree que lo hace bien. No sé si hay... Voy a mirar hacia atrás si se me ha quedado alguna pregunta. Todos son problemas del audio. Sí, no hay más preguntas. Parecía peso por delante de los isquiones. Bueno, no sé si refería al hip thrust, al ejercicio, pero bueno, pues nada, damos un minuto más y si no hay preguntas, pues nada, ha sido un placer. Javier. Yo tengo muchas
muchas, pero no me llegan a la cabeza las preguntas o al móvil. Ejercicios de relajación posterior y generas apneas. Pues la verdad es que ahí me pillas. Entiendo que en el momento en el que pierdas la concentración en la respiración, debería ser una respiración automática y no está mal, no es mala idea. Hay estudios científicos que el protocolo de respiración se genera un tiempo de inspiración y un par de segundos o 3 de apnea para intentar estabilizar ese oxígeno que ha entrado en los pulmones y después el tiempo de expiración. Entonces, no creo que sea un problema fisiológico y ni un problema real, no te preocupes. Lo importante es que ese tiempo de trabajo de reducción de la fatiga, reducción de la activación muscular se genere y yo no creo que sea un problema porque si no tendrías alguna manifestación externa de reducción del CO2, de menor asimilación del oxígeno. No tengo tips para intentar controlarlo, pero es que no creo que sea problemático cuando en los propios estudios juegan con ese tiempo de apnea. Merci beaucoup a toi, Xavier. Bueno, gracias, Logan. Vale, pues nada, si tenéis más dudas, enviad algún correo a CIM, Formación Valencia, y lo contestaré en la mayor brevedad posible. Y espero que os haya servido para cambiar el paradigma y pensar que para dar un buen servicio primero debemos cuidarnos nosotros y la única forma o la mejor forma es el trabajo activo, tanto de musculatura profunda, control motor, como de musculatura superficial en trabajo de core, de estabilización, lumbar, pélvica, glútea, torácica. Así que pues espero que os apuntéis a las siguientes charlas, que la formación continua es algo fundamental. Y mucho ánimo y suerte para vuestro trabajo. Quien lo tenga ya o quien lo tenga pronto, pues felices vacaciones y feliz verano. Hasta luego.